Oh solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Vos sois el único reposo de mi corazón, pues vos me transformáis en paraíso, la soledad. Creo que la historia de mi vocación tiene que ver con la historia de mi conversión. En una de las meditaciones siento ese gran deseo de consagrar mi vida a Dios, saber que esto era la misión que Dios tenía para mi vida. Creciendo no me acuerdo mucho que haya habido un ambiente religioso en mi familia. De hecho, lo único que me acuerdo en cuanto a religioso es una de las veces que íbamos a las iglesias protestantes, pero muy pocas veces. Y realmente crecimos sin ninguna religión. Crecer sin Dios ciertamente trae sus inquietudes y sus preguntas, especialmente en la edad de la adolescencia, en donde uno se pregunta tantas cosas, ¿no? Como cuál es la razón de mi vida, para qué estoy aquí. Y ahí empezó mi búsqueda por Dios. Y empecé a leer la Biblia, empecé a hacer más preguntas, a asistir a grupos de jóvenes. Fui y me registré para las clases de comunión, me registré para las clases de confirmación. El día de mi comunión y mi confirmación, yo me arreglé mis cosas y me fui solita porque mi familia ninguna es católica, era católica en ese momento, así que decidí ir a recibir mis sacramentos y no había realmente nadie de mi familia conmigo durante todo este proceso. Sin dudar ni poder dudar de que esto era lo que Dios me pedía y que yo tenía que buscar la forma de hacerlo, porque si no, siempre en mi vida yo me iba a preguntar, ¿qué tal si yo hubiera sido fiel? ¿Qué tal si yo hubiera hecho eso? Durante el almuerzo le dije, mamá, yo creo que esto es algo que Dios quiere que yo haga y necesito averiguar si este es mi llamado en mi vida. Para sorpresa mía, mi mamá me miró y me dijo, puedes ir. Se levantó de la mesa y se fue. En ese momento yo había quedado casi en shock porque no pensé que ella me iba a responder eso, que ella iba a hacer ese acto de sacrificio, de donación. Después de 12 años de rezar ese Ave María todas las noches por ella, mi mamá volvió a la Iglesia Católica y ahora ella es católica y de las más fervorosas que existen. Dios es ese ser tan inmenso y eterno que me amó desde toda la eternidad, que en un momento en la historia me llamó a la vida, y como si ese don de la vida no fuera un don suficientemente hermoso y grande, luego en mi vida me llamó nuevamente a estar más cerca de Él, con una elección de predilección. Oh solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Vos sois el único reposo de mi corazón, pues vos me transformáis en paraíso, la soledad.